muchos de ustedes quedaron como que, ¿qué? Como que JavaScript no es perfecto. Y sí, debido al diseño que tiene JavaScript, es difícil obtener un buen rendimiento como tal. Más que todo por la cuestión en la cual está, la manera que está diseñada y cómo funciona. Pero voy a ponerles un ejemplo. Aquí tenemos una suma. Entonces, como lo pueden observar, probablemente después lo mundo, eso es lo que hacemos en programación. Entonces, algo tan sencillo como una suma que recibe dos parámetros y va a retornar el resultado de la suma de dos variables. Probablemente para nosotros es algo, bueno, sencillo, simplemente una instrucción. Tomo dos valores, se suman y se devuelven. Sin embargo, cuando observamos, bueno, ocurren varias características en este lenguaje, sobre todo porque el operando de la suma también se utiliza para la concatenación, y es cuando se complica todo como tal. Si leemos el estándar ECMA 262, el ECMA 262 es la manera como el estándar que describe cómo funciona JavaScript. Y ahí vemos la especificación para realizar una suma. Entonces, algo tan sencillo como tomar dos valores, hay que hacerlo de la siguiente manera, según la referencia. Dice, bueno, tenemos que comprobar si el operando de la izquierda es el resultado de una expresión. Si es así, bueno, calcúlelo. Luego, haga lo mismo con el operando de la derecha. Si es una expresión, bueno, calcule el resultado y obtenga el valor. Luego, cada uno que obtenga los valores, transfórmelos a primitivos. Luego, que transforma cada uno a primitivos, bueno, compare. Si el de la derecha es string, bueno, inmediatamente concatene con otro valor. Si otro valor es un número, tiene que pasarlo al string. Y si los dos son enteros, bueno, sumen. Entonces, algo tan sencillo como una suma, que probablemente en muchos lenguajes o plataformas nativas como C, es simplemente una instrucción de código, o si acaso 5 mientras carga los valores de memoria. En JavaScript podemos observar cómo se ha vuelto en 8, 9, 10 pasos para realizar una pequeña suma. Ahora, si metemos eso dentro de un ciclo, ahora empezamos a hacer comparaciones, vemos cómo estos 8 pasos se van volviendo muchísimo más lento que una plataforma nativa. Probablemente dirán, bueno, ¿por qué ocurre esto? Resulta que hay veces que tenemos que sacrificar ciertas cosas cuando desarrollamos un lenguaje o lo definimos. Probablemente nosotros como desarrolladores entendemos son los lenguajes de programación, mientras que las computadoras entienden es el código binario o de bajo nivel. Y a veces cuando diseñamos un lenguaje necesitamos que, obviamente, pues sea lo más fácil para uno como programador, que sea más fácil de entenderlo un humano. Porque cuando hacemos software, lo más importante muchas veces, sobre todo para los project managers, es que sea barato, fácil de mantener y que pueda conseguir personal que pueda mantener los sistemas. Entonces, hacemos lenguajes muy complicados que son beneficiosos para las máquinas, se van a incrementar los costos y tiempos de desarrollo, complicaciones, errores humanos, entre otras cosas. Y además, muchas veces nosotros no necesitamos estar el máximo rendimiento del hardware. Podemos a veces esperar unos milisegundos, segundos, entre otras cosas. Por eso les voy a mostrar, sin embargo, se han hecho varias optimizaciones a lo largo del tiempo. Entonces, voy a tener unos minutos para tomar una breve historia del rendimiento de JavaScript. Primero voy a hablar del periodo del 95-2004, para ubicarnos fácilmente en el tiempo, el momento donde estaba en sync de moda, aproximadamente. Entonces, en esa época, JavaScript era simplemente un lenguaje para los pequeños scripts, simplemente. Generalmente, los que vivieron en esa época, se les va a caer, nosotros decimos, se les cae la cédula. Recordaremos que estaba Flash y los applets de Java. Era la única manera en que ustedes podían obtener aplicaciones de alto rendimiento, porque en realidad consumían mucho CPU y mucha RAM. Entonces, sin embargo, la única forma de nosotros hacer aplicaciones de alto rendimiento. Y en esa época la web era simplemente vista como páginas web informativas. Era muy raro ver una página, una aplicación web como tal la vemos hoy en día. Sin embargo, en el 2004, 2008, más que todo cuando estaba la época emo, por ahí, no sé en Colombia, pero en Venezuela sí lamentablemente fue popular. Y sí. Y entonces resulta que aparecen dos cosas interesantes. Aparece Gmail y aparece Firefox. En el caso de Gmail, no sé si la primera vez que ustedes lo usaron fue algo como, a mí me sorprendió mucho, porque podía redactar correos, ver la lista, borrarlos, editar dentro de la misma página. Y yo no veía que se estuviese cargando de nuevo. Y recuerdo en ese momento estaba en la universidad y el internet era muy limitado. Entonces, la mayoría migró a Gmail no tanto por el espacio, sino por lo poco de ancho de banda que consumía. Y a partir de ahí fue cuando empezaron como a surgir las aplicaciones web. Se volvió una alternativa real. También en este momento fue tiempos oscuros para los desarrolladores porque, si recordamos, que sea doloroso, estaba Internet Explorer 6 en el mercado y duró como 5 años y literalmente retrasó el desarrollo de la web. Era muy utilizado y muy limitado, entonces tocaba darle soporte.
En fin, entonces en ese momento el rendimiento fue algo como esto. Es una especie de analogía, no es una aproximación real ni escalas de tiempo reales. Resulta que en ese momento para ejecutar código JavaScript se pasaba por esos procesos. Lo que está en amarillo, que no se lee muy bien, es el análisis gramatical. El análisis gramatical es cuando escribimos código de JavaScript como interpretado, el navegador tiene que leer absolutamente todo el código. Y ese código tiene que tiene que validarlo, chequear que bueno, cada palabra está escrita correctamente, que de pronto no haya dos sentencias sin una coma en una misma línea. Ese tipo de cosas se hacen en ese proceso. Luego, una vez que analizaba y validaba como que, ok, el código ya funciona, se estaba validado, bueno, empieza a ejecutarlo. Y era un proceso muy lento. Se hacían solamente unas que otras optimizaciones en tiempo de ejecución. Y finalmente el recolector de basura, porque como sabemos, en JavaScript hay un recolector de basura, un proceso que se encarga de liberar memoria de los datos o variables que no tenemos. Luego en el 2008, no hay música, porque ya me considero que estaba viejo, no sabía que estaba en el mundo pop en ese entonces. Probablemente Justin Bieber, no sé. Y aquí aparecen dos cosas interesantes. En el 2007 aparece el primer iPhone. El iPhone fue muy trascendental porque llevó la web a dispositivos móviles. A pesar de que la web estaba, no sé, por ejemplo, si utilizaban los Nokia Engage o inclusive esos teléfonos o un PSP, sí, el PSP que estaba antes, sí, antes, era muy limitado, entonces no se tenía la misma experiencia, mientras que un iPhone sí era una experiencia web de verdad. Y entonces ahí fue cuando el iPhone mató los plugins. Dijo, no vamos a darle soporte a los plugins, ustedes verán cómo hacen. Entonces, la web tuvo que adaptarse a ello. Empezó el declive del uso de los plugins como Flash o los applets de Java. También aparece Chrome, que entonces Chrome también fue un gran cambio porque era un navegador optimizado para las aplicaciones web. Y de hecho, el JavaScript funciona mucho mejor que los otros navegadores existentes. Y aparecieron los primeros motores con JIT, ahorita les digo qué es eso. Y también empezaron a aparecer aplicaciones tecnologías como Node.js o Electron, que llevaron JavaScript más allá de la web. Antes de eso, la JavaScript era literalmente el navegador, probablemente escritorio, y a partir de ahí fue que se llevó hacia dispositivos móviles, backend, aplicaciones de escritorio, entre otras cosas. Entonces, cuando ya aparece el JIT, se ocurren esos tres procesos, bueno, creo varios procesos. Es una simplificación de nuevo, no es el tiempo exacto, es una analogía, una comparación. Entonces ahí ocurre lo mismo, ocurre un análisis gramatical, es decir, se vuelve a leer todas las palabras, si están en correcto orden, están bien escritas, etc. Una vez que pasa eso, se realiza una compilación y optimización. Entonces ya los motores pueden detectar, bueno, si yo tengo aquí un ejemplo sencillo, dos ciclos de la misma cantidad de iteraciones, bueno, voy a unirlos en un mismo ciclo, no tengo que hacerlo por separado. O, entre otras cosas, se compilaba y se optimizaba. Luego, una vez que se tiene el código compilado, se hace lo que se llama una segunda pasada. Voy a optimizar la optimización, porque hay unas técnicas que solamente se pueden aplicar una vez que se haya optimizado la primera vez. Una vez que se hace eso, se empieza a ejecutar. Aunque parezca como que es perder mucho tiempo en la compilación, en realidad cuando se ejecutan, se va a ejecutar mucho más rápido. Y entonces aparece, bueno, como siempre, el recolector de basura. Sin embargo, aunque así es como actualmente funcionan los navegadores. Sin embargo, pues siempre vamos a tener las mismas limitaciones, porque por más que estos motores hagan maravillas para optimizar el rendimiento de JavaScript, estamos llegando siempre a los límites y vamos a tener siempre problemas para poder seguir avanzando. Por lo tanto, se tuvo que inventar algo nuevo para la web, algo así como una alternativa que permitiese llevar a aplicaciones de alto rendimiento. Ahí es cuando nace WebAssembly. WebAssembly es una tecnología que no reemplaza JavaScript. Tengan cuidado, no es que lo va a reemplazar, sino va a trabajar en conjunto. Que nos permite correr prácticamente otros lenguajes en tu página web. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Anteriormente, si querían hacer un cambio en el DOM, hacer una animación, modificar, agregar eventos, la única manera de hacerlo es a través de JavaScript. Ya a través de WebAssembly es posible hacer ese tipo de cosas utilizando actualmente C++ o C o Rust, que es un lenguaje diseñado por Mozilla, que es como un C++ con mejor manejo de memoria y optimizado para el paralelismo. Y que permite ejecutar aplicaciones a velocidades nativas, casi nativas, perdón. Aproximadamente 1.2 a 1.5 la velocidad de las aplicaciones nativas. Ahora, ¿qué es lo que ofrece WebAssembly? Es una interfase para desde y hacia JavaScript. Más adelante les voy a mostrar ejemplos de código, cómo nosotros desde JavaScript podemos comunicarnos a código de WebAssembly.
y de WebAssembly podemos llamar a código de JavaScript sin problemas. El otro es que se integran con las Web APIs, entonces podemos manejar cosas como WebGL, WebGL 2, Web Audio, todo lo que manejamos en la web se puede manejar con WebAssembly. También tenemos tipados. No sé si quién aquí le gusta TypeScript. Ah, bueno, hay bastantes. Entonces, probablemente ese tipo de personas que estamos acostumbrados a trabajar con tipado, bueno, WebAssembly ofrece ese tipo de cosas. Ofrece, por ejemplo, float de 32 bits, entero de 64 bits, SMID, que es Simple Instruction Multiple Data, que es que a través de una sola instrucción del intérprete o del procesador puedo modificar mucha data al mismo tiempo. Eso es muy útil cuando hacemos paralelismo o manejo de hilos. El otro es que WebAssembly es fácil de compilar, de verificar y es extensible. Ahorita vamos a ver por qué. Y maneja todos los bloques de memoria, los cuales es interesante porque los bloques de memoria son simplemente array objects. No es nada una estructura propia ni nada, sino los mismos array objects de JavaScript. Es como se maneja la memoria en WebAssembly. Entonces, el rendimiento se hace mucho más corto. ¿Por qué? Porque el análisis gramatical que les había dicho, ese proceso de compilación y recompilación, no se hace. Ya WebAssembly, como es un formato binario, ya está optimizado para que simplemente el intérprete se encargue de leer lo que está en amarillo, es decodificar. Es decir, simplemente lee las instrucciones en binario y puede ser que haya técnicas de optimización y empiece a ejecutarlo mucho más rápido. Probablemente no observen el garbage collection porque actualmente no se utiliza y probablemente no sea necesario. Y lo otro es que antes les he dicho que se hacían varias pasadas. Una para la validación, se compilaba, luego que se compilaba se hacía otra pasada para reoptimizar. Aquí simplemente de una vez. Descargo el binario y empiezo a leer de una vez y voy optimizando a medida que voy ejecutando. Entonces es mucho más rápido. Ahora dirán ustedes, bueno, seguro otra moda pasajera de JavaScript, como todas esas tecnologías que aparecen son innovadoras y de pronto al año esperamos que desaparecen. Pero no, resulta que tiene un apoyo muy fuerte. Actualmente todos los grandes navegadores soportan WebAssembly, exceptuando Safari, que está solamente disponible en la Technology Preview, que pueden descargarla. Es como la versión de pruebas o desarrollo pública de Safari. Y la historia es interesante porque generalmente empezó con Google, tenía su propia tecnología llamada Native Client, no sé si alguno la llegó a utilizar, y Mozilla propuso SAM.js, que era un subconjunto de JavaScript que imitaba lo que es Assembler. No sé si alguno de ustedes ha programado en Assembler. Si no, bueno, menos mal que no han tenido esa experiencia, es horrible. Sí. No digan que yo como profesor dije eso, ¿no? Eso queda aquí en Medellín. Y entonces lo que hizo fue proponer ASM.js, luego Microsoft, lo cual fue una jugada que hizo, una cosa interesante hizo Microsoft, se unió con Mozilla y empezaron a trabajar en la tecnología. Luego Google mandó su propia tecnología y empezó a colaborar con todos ellos. Y finalmente Apple se dio y trabajó. Entonces es algo interesante porque es primera vez que todos los navegadores trabajan en un estándar común. No sé si es primera vez, pero es uno de los pocos casos donde han trabajado todo el tiempo entre todos para impulsar esta tecnología. Ahora, ¿cómo se crea? Sencillo. Realmente la idea es que tú agarres tu aplicación que esté hecha en C, C++ o Rust. Hay varios procesos de compilación. Realmente cuando uno compila no se genera el .exe como tal o el ejecutable, sino se pasa un código intermedio y ese intermedio se optimiza a cada plataforma. Si es una plataforma de escritorio, si es móvil, un satélite, etcétera, o sea, dependiendo del procesador. Entonces, básicamente lo que se hace es, se lleva a C++, se lleva a LLVM, que es un código intermedio, digamos que estándar, que lo manejan muchos compiladores. Luego hay dos herramientas, se llama Emscripten y Binarium. Emscripten lo que hace es transformar ese código de LLVM a CMJS y luego Binarium lo transforma en WebAssembly. Toda esta serie de herramientas que se conocen como toolchain es simplemente un comando. O sea, no es que ustedes van a hacerlo por partes, sino simplemente con un comando. Y el que vemos aquí, podemos compilar nuestra aplicación. Para los que han compilado lenguajes C en Linux o en Mac, normalmente han utilizado GCC, es exactamente lo mismo. De hecho, si observan los parámetros, es lo mismo. La diferencia es que hay una bandera que se llama WebAssembly en uno, porque actualmente por defecto él compila a CMJS, que era la tecnología anterior. Y esto me va a generar los tres archivos que vemos aquí, un archivo HTML, obviamente todos sabemos para qué un HTML, que es para que el navegador pueda, digamos, cargarlo o saber qué hacer. Se genera el archivo de JavaScript que permite cargar el módulo de WebAssembly y el modo de WebAssembly como tal.
Ahora, ¿qué es perdón, este módulo es un módulo estándar de ES 2016, o sea, un módulo cualquiera de JavaScript. ¿Y qué tiene ese módulo? El módulo, observémoslo como si fuese un rectángulo, un rectángulo, un contenedor que contiene adentro todas las funciones de C ya compiladas en formato de WebAssembly binario. Y en JavaScript, entonces lo interesante es que en JavaScript entonces puede hacer llamadas a cada una de esas funciones. ¿Cómo? Como lo tenemos aquí. Tenemos un pequeño ejemplo de una raíz cuadrada en C. Lo importante es que ese código esté dentro de un extern. Entonces, cuando usted coloca dentro de un extern, porque va a ser exportado, luego en JavaScript pueden hacer esta llamada. El módulo es un ejemplo de un módulo como ustedes lo importan de JavaScript, es el mismo caso. Solo que en este ejemplo se llama módulo. Y hay dos llamadas, ccall o crwrap. Crwrap lo que me hace es traerme la función, la puedo guardar en una variable y ejecutarla como cualquier otra función de JavaScript. O ccall, que lo que hace es simplemente llamarla. Ahora, recibe tres parámetros. Uno, que es el nombre de la función. Si observan int square, int square es la misma nombre que tenía en C. Y recibe dos parámetros. Un parámetro que es el tipo de valor que va a devolver la función. Number si es entero o float, double, que sea. O si utilizan char o string, va a ser este tipo string. Y si manejan listas o estructuras más avanzadas, es de tipo array. Y luego se recibe un array en JavaScript que simplemente sería cada uno de los parámetros del tipo de valor, porque recuerden que aquí se está trabajando con formato tipado. Ahora, ¿cómo se hace al revés? Desde C yo puedo ejecutar también código de JavaScript. Hay dos maneras. Una a través de mscript and runScript, que es una función, y entre paréntesis colocan todo el código que ustedes quieren. Ahora, ese código se interpreta mediante evolve. Así que si han usado cosas que no iban a hacer, pero todos lo hemos hecho algunas aprendiendo, es hacer llamadas con evolve para evaluar código JavaScript. Es exactamente lo mismo, solo que se va a hacer desde C. Y lo otro es con MACM, que simplemente es un poco más la manera correcta, porque entonces ustedes abren, digamos, los paréntesis y colocan todo el código. Y si observan, podemos lanzar excepciones allí de C que se van a transformar como en eventos en JavaScript. Entonces yo inclusive puedo ejecutar un código y lanzar excepciones para poderme comunicar con WebAssembly. Ahora, ¿qué cosas puedo hacer con WebAssembly? Uno, optimización de librerías. Piensen, por ejemplo, jQuery o React, depende de lo que a ustedes más les guste. Imagínense que ellos cambien el core, agarren el core y lo reescriban, por ejemplo, el manejo del DOM, que son árboles, y lo reescriban en C. Y creen obtener un código mucho más óptimo. Entonces, podrían simplemente pasarlo a C, lo compilan en WebAssembly, lo introducen en la nueva versión. ¿Y qué ocurre para personas que utilizamos React o jQuery? No tenemos que cambiar absolutamente nada de código, simplemente vamos a la nueva versión, el navegador va a ejecutar el core en WebAssembly y vamos a obtener un rendimiento mucho más rápido del manejo de React con simplemente actualizar la versión. Es decir, no hay que cambiar absolutamente nada de código de JavaScript. Lo otro son el manejo de los códecs de video. Aunque ya hay actualmente los navegadores tienen extensiones para el manejo de video, como lo hace Netflix, utiliza esas extensiones. Pudiésemos programar de pronto nuestros propios códecs propietarios, o etcétera, lo que quieran hacer, para manejar mejor este video. Podemos programas de cifrado más rápido. No sé aquí, pero por ejemplo en Venezuela he visto que algunos bancos te obligan a instalar un complemento en el navegador. Piensa que para detectar si eres una persona o un robot. Entonces, bueno, eso es algo molesto porque a veces están en otras computadoras o no tienes tiempo para instalar un complemento. Simplemente se puede migrar a un módulo de JavaScript, de WebAssembly, y se va a ejecutar mucho más rápido y de forma transparente. Podemos hacer videojuegos nativos, o tratamiento de imágenes. Por ejemplo, ahí tenemos un caso de un website, que es una tecnología que está trabajando Mozilla. Entonces, por ejemplo, si observan en el más allá, es JavaScript puro. Se obtienen como 2 cuadros por segundo, ya que como los que han trabajado con manejo de imágenes, son muchos cálculos matemáticos. Mientras que si utilizamos WebAssembly, podemos tener 30 frames por segundo estables. ¿Qué significa eso? Que pudiésemos tener aplicaciones como Instagram o Snapchat en versión web sin tener que utilizar plugins y que funcionan totalmente de forma nativa. Otro ejemplo que tenemos, esto fue una tesis en la Universidad de Trabajo, que nosotros enseñamos lenguaje C a la mayoría de las ingenierías, pero a veces decirle a un estudiante que no tiene nada de conocimiento tecnológico, que descargue un compilador de lenguaje C y lo pruebe y que vea sobre la interfaz, cuesta mucho. Entonces la muchacha hizo una aplicación con WebAssembly, que simplemente un editor en el navegador, usted escribe su código en C, lo compilaba y lo mostraba allí mismo, y todo simplemente desde el navegador, y sin tener que instalar compiladores o cosas adicionales. Otro
demo que tenemos aquí, ya que se hizo el mouse. Este caso, pues, un demo de Epic Games. Probablemente si han jugado Unreal Tournament, fue un demo que hizo Epic Games con Mozilla, que entonces hicieron un demo que se llama Zen Garden, que los que han trabajado con Unreal es un demo que utilizan. Y fíjense, en ese momento está corriendo dentro del navegador y está utilizando WebGL 2. Entonces ustedes pueden inclusive migrar código de SEO, videojuegos o cualquier aplicación básicamente, y a través de compilaciones y algunos ligeros ajustes van a ver cómo corre dentro del navegador. Y todas estas tecnologías están disponibles actualmente no solo para Firefox, sino para cualquier otro navegador disponible del mercado. Ahora, futuras funcionalidades, actualmente no se manejan, esas son las para especificación en la próxima versión. Se van a manejar manejo de excepciones, actualmente no se hace. Recolector de basura, es un poco más complicado, sobre todo porque, por ejemplo, el lenguaje C no posee uno internamente, entonces hay unas dificultades allí. El manejo de hilos o atómicos o multiprocesamiento, actualmente es algo que ya se viene en camino. La idea es que si van a necesitar, si trabajan con hilos del sistema operativo en C, cuando se pasen a WebAssembly, el navegador lo que haga es simplemente una especie de traducción al sistema operativo, o sea, como un traductor, por así decirlo. Ahora, no esperen más, simplemente ya puedes probar todas esas tecnologías. Esto no es algo del futuro ni nada, sino pueden descargarlos. Cuando le entreguen las láminas van a ver sitios recomendados. Hay uno que ustedes lo pudieran después, un WebAssembly Explorer, donde ustedes pueden escribir código en lenguaje C y pueden ver al lado cómo se va generando ese código en WebAssembly. En Mozilla Hacks es un blog de desarrollo y pues hay mucha información sobre esto. Ahora, antes de finalizar, bueno, quería mostrarle abajo las redes sociales. Los invito a seguir Mozilla Venezuela. No solamente tuiteamos de Mozilla, sino sobre el desarrollo web como tal. A Mozilla Colombia. Mozilla Colombia actualmente tiene como 2 meses que se reinició. Están buscando unos miembros, sobre todo miembros jóvenes nuevos, porque hace falta una generación de relevo. Entonces, los invito a participar en Mozilla Colombia. Y la otra que les invito a seguir es NG Venezuela. Creo que la otra semana varios miembros de ahí van a estar en el Conf de Medellín. Y también les recomiendo porque ahí no es solo de Venezuela, sino también está de personas de Chile, de Argentina, de México. Está haciendo la comunidad mucho más grande. Y de hecho pensamos llamarla NG View Venezuela porque mucha gente también está trabajando con View allí. Entonces les recomiendo seguir esas cuentas. Tienen mis datos. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta o no hay tiempo. Entonces bueno, si me ven por allí, me hacen cualquier duda o pregunta. Gracias.